Bienvenidos, esta es la clase número 3 del lenguaje, donde veremos los tipos de ideas y la noticia. Ven a aprender. Pero antes recordemos los contenidos de la sesión anterior, la rueda de preguntas. Recuerda, ¿quién se relaciona con el personaje? ¿Cuándo? Con el tiempo. ¿Por qué o para qué? La finalidad o propósito comunicativo. ¿Cómo? Los acontecimientos. ¿Dónde? El lugar y qué el tema. Si ese contenido no te quedó claro, te invito a revisar más de una vez la cápsula anterior para que sí puedas ir avanzando. Y entonces ahora vamos con el contenido de esta sesión. Hoy día aprenderemos que para comprender un texto hay distintos tipos de niveles, de ideas. El primer nivel, el más básico, es el nivel literal, donde la información es explícita. Por lo tanto, la lectura es denotativa, lo que dice el texto. Un nivel más profundo es lo inferencial, donde planteo las hipótesis. Y mi lectura es connotativa, es decir, lo que quiere decir ese texto. Y un nivel mayor de profundidad es lo crítico, los juicios, donde hay una lectura de extrapolación o valoración. Dicho en otras palabras, el nivel literal se refiere a la capacidad del lector para reconocer de manera explícita lo que comunica el autor. Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Se centra en las ideas y la información que está explícita en el texto y nos permite reconocer nombres, personajes, tiempo, lugar del relato, las ideas principales. Es el nivel más básico para comprender un texto. Luego, un nivel mayor de profundidad está el nivel inferencial, que implica interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o escribe de manera explícita. El autor da pistas sobre otras ideas que no aparecen en el texto, comunica las maneras, las formas y la metodología de hablar de ese texto de una manera indirecta. Lo dice pero de una manera no concreta, no textual. El lector entonces debe tomar los elementos explícitos en el texto y establecer él las relaciones entre ellos, para finalmente inferir o extraer las ideas que el autor no plasmó, pero sí quiso comunicar, por eso es connotativo. Y veamos un ejemplo. Cómo colocarse, usar, quitarse y desechar una mascarilla. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese que no haya espacio entre su cara y la mascarilla. Vemos este anuncio, esta publicidad, que tiene que ver con el uso adecuado de la mascarilla. Y tenemos nuestra rueda de preguntas. ¿Quién? ¿Quién aparece mencionado acá? Un niño. ¿Cuándo? Cuando salga a la calle, cuando esté con sus amigos, ese cuándo debemos inferirlo. ¿Por qué o para qué se realiza ese texto? Para provocar la reflexión, para enseñarnos cómo hay que usar la mascarilla, para que nos cuidemos. ¿Cómo? El cómo son los acontecimientos. ¿Qué acontecimientos menciona? Cómo colocarse, cómo usar, cómo quitarse y cómo desechar la mascarilla, los pasos. ¿Dónde? Donde el niño esté interactuando con otros. ¿Qué? ¿De qué habla este texto? Del uso adecuado de la mascarilla. Veamos una idea textual. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla. Hagamos una inferencia. ¿Qué significa que uno se debe cubrir la boca y la nariz? Podemos inferir que cuando respiremos no vamos a recibir ningún virus o van a ser filtrados. ¿Te das cuenta? Estoy infiriendo algo que no aparece, pero que se deduce a partir de lo que estoy leyendo. Otro ejemplo. Más vale estar solo que mal acompañado, un refrán. Y nuestra esfera de preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué o para qué? ¿Cómo y dónde? ¿Quién aparece mencionado? Una niña, pero también puede ser una persona que quiera estar
mejor que acompañado. ¿Cuándo? Cuando se siente con ganas de estar solo. ¿Por qué o para qué se realiza este texto? Para provocar la reflexión, para decirnos que a veces es mejor estar solo que estar mal acompañado, que estar con una persona que no quiere estar con uno. ¿Cómo? ¿Cuáles son los acontecimientos? Son dos. Más vale estar solo, primer acontecimiento, mal acompañado, segundo acontecimiento. ¿Dónde debemos inferir? Donde queramos estar. En la imagen está en un parque, en un patio. ¿Y de qué habla este texto? Habla de el saber elegir con quién estar. Una idea textual. Más vale estar solo. Una idea de inferencia. A veces estar solo no es tan malo. Si se dan cuenta, esa idea no está en ese texto. Yo la infiero, la deduzco a partir de lo que estoy leyendo. Es un nivel más grande de comprensión de un texto. Y una vez que hemos comprendido este primer tema, vamos a nuestro segundo contenido de esta sesión, donde veremos las ideas inmersas en un texto periodístico. En este caso, en el texto por excelencia, que es la noticia. Las noticias son relatos de eventos o acontecimientos más importantes en un día o una semana, lo que llena las páginas de los periódicos o diarios, de los portales web noticiosos o de programas informativos de radio y televisión. Las noticias desarrollan las 3 I. Informan porque hablan de hechos objetivos, interpretan porque también utilizan opiniones e influyen porque también nos mencionan puntos de vista. Date cuenta que un mismo hecho en dos noticias, en dos lugares distintos, establece dos noticias, quiero decir, que fueron distintas formas de ser tratadas, fueron de distinta manera evidenciadas. En una está mencionando una persona específica de la noticia y en la otra es otra acción específica de esto. Te das cuenta que, aun cuando es el mismo hecho, el énfasis de la noticia está de distinta manera evidenciado. ¿Por qué ocurre esto si es un mismo hecho objetivo? Porque la noticia no solamente informa, sino que también interpreta e influye. Y veamos los aspectos esenciales de la noticia. El epígrafe, el texto que está encima del titular, el antetítulo, que es otra idea que está entre el epígrafe y el titular, que destaca lo más importante de la noticia, normalmente está con un color distinto y un tamaño de letra mayor, el subtítulo bajada, que es la ampliación del contenido, el lead, que es el primer párrafo donde está lo más importante de la noticia, y el cuerpo de la noticia donde está todo el contenido de esta. Es importante que sepas identificar las partes de la noticia porque es muy probable que te pregunten esto en la prueba, ¿ya? No importa que no te la sepas de memoria, pero que sí puedas reconocerla. Y entonces veámoslo en un modelo. Epígrafe es una oración que tiene relación con la noticia y que está antes del titular. El titular es lo más grande, con letras mayores, y nos indica el tema de la noticia. La bajada es otra idea importante de la noticia que está después del titular, el lead, el primer párrafo, y luego viene el cuerpo de la noticia. Y si te das cuenta, acá hay un fragmento de una noticia, estas preguntas se parecen a algo que tú ya aprendiste, ¿cierto? Efectivamente. Son las 6 preguntas para interrogar un texto que también están en el primer párrafo de la noticia. Y te las vuelvo a leer. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió tiempo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Cómo? La forma de producirse el método. ¿Qué? El hecho, lo que ocurrió. ¿Quién? El sujeto de la historia. ¿Y por qué o para qué? Las causas o elementos fundamentales que nos dan la razón de lo que ha pasado. Y veamos un ejemplo. La vacuna Made in Chile contra el COVID. Ok. Esa es la vacuna Made in Chile contra el COVID, es el titular. Luego abajo tenemos el lead. Los ojos del mundo están puestos en el desarrollo de una vacuna que sea capaz de prevenir el coronavirus
entre los más de 100 equipos de investigadores hay uno chileno, liderado por el académico de ciencias biológicas Alex Kalergis y apoyado por la Mesa Social COVID-19 UC, instancia que busca contribuir con la política nacional contra la pandemia. Y luego viene el cuerpo, de ahí hasta abajo, ¿ya? Y entonces también este texto puede interrogarse con las 6 preguntas para interrogar un texto. El qué es la vacuna Made in Chile contra el COVID. El quién, Alexis Kalergis y su equipo. El dónde, en Chile. El cuándo, hoy. El cómo, cada uno de los acontecimientos que están relatados en el cuerpo. Y el por qué o para qué es para qué se realiza una noticia, para informar. ¿Te das cuenta? Todo texto, no importando su naturaleza, puede ser interrogado con las 6 preguntas para interrogar un texto que ya hemos aprendido también. Otro texto, y vemos entonces el titular. La forma de caminar influye en el estado de ánimo y de la salud. El epígrafe, otro fragmento de noticia para que puedas practicar más, que es calidad de vida, ese es nuestro epígrafe. Luego, la bajada, nuevas investigaciones analizan cómo la manera de movernos puede incidir en la sensación de bienestar, así como dar pistas de un deterioro cognitivo. El lead, el primer párrafo, y todo lo que continúa el cuerpo. ¿Te das cuenta? Acá yo nuevamente tengo una noticia y voy identificando las partes de esto. Un truco, un tip que te puedo dar es para reconocer las partes de la noticia siempre buscar el titular. Si tienes oraciones arriba, va transformándose en el epígrafe. Y los elementos que están hacia abajo, bajada, lead, cuerpo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Y por supuesto que este texto también puedo preguntar las 6 preguntas para interrogar un texto. Cada vez que me vea enfrentado a un fragmento de un texto de cualquier naturaleza, siempre podré realizar las 6 preguntas para interrogar un texto. Y si es una noticia, como este caso, podré identificar sus partes. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y entonces veamos si hemos entendido. Nuestra esfera de preguntas está acá arriba y vemos entonces, escándalo en Chile, inyectan vacunas para perros en lugar de la del COVID a 100 personas. Eso es el titular. Como no tengo nada arriba, no tengo entonces epígrafe. Lo que sigue es la bajada. Lo que está más abajito es el lead y todo lo otro es el cuerpo. ¿Te das cuenta? Y entonces veamos, el qué. ¿Cuál es el qué? ¿De qué trata esto? El tema. El qué en la noticia, siempre, 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 será el titular. Por lo tanto, nuestro tema es escándalo en Chile, inyectan vacuna para perros en lugar de la del COVID a 100 personas. ¿Quién? 2 veterinarios chilenos. ¿Cuándo? Esta noticia es del 10 de abril. ¿Por qué o para qué se crea esta noticia? Para informar. ¿Cómo ocurrió? Inyectaron con vacuna para perros a 100 personas en lugar de la del COVID. ¿Dónde? En Santiago de Chile. Te das cuenta que yo puedo identificar las partes de la noticia y también puedo buscar las 6 preguntas para interrogar un texto. Y ahora voy a sacar una idea textual. 2 veterinarios chilenos están siendo investigados. Textual. Idea de inferencia. Hace tiempo se tenía este rumor y fue confirmado. Eso no está dicho acá, pero yo lo puedo inferir. Fíjate que agregué contenido conocido en la sesión anterior, ¿ya? Porque el lenguaje es envolvente. Siempre voy a ir agregando contenidos de otras sesiones. Y veamos un ejemplo de una noticia. Entonces, nuevamente, acuérdate que estamos viendo noticias en esta sesión. Titular, usted no le dé huevitos de chocolate a sus mascotas. El quién, las mascotas. El lead, primer párrafo. Los días festivos de Pascua y Resurrección se asocian a los huevitos de chocolate para los niños y las niñas. El riesgo es que no solamente los consumen los más pequeños de la casa, hay personas que dan chocolate a sus perros. Todo lo otro es el cuerpo. Idea entonces textual. El riesgo es que no solamente los consumen los más pequeños de la casa y hay personas que dan chocolate a sus perros. Inferencia, hay personas que
A los perros le dan alimentos que no deben comer. Esa es una inferencia. Y veamos las 6 preguntas para interrogar un texto. ¿Quién? ¿De quién habla? De los perros. ¿Cómo? Aparece que en algunos momentos distintos, en algunas festividades, le dan alimentos que no deben comer. ¿Cuándo? En ese momento. ¿Dónde? En su casa, cuando están afuera. ¿Por qué o para qué se realiza este texto? Como es una noticia, es para informar. ¿Y cuándo ocurrió esto? En la feria, en la fiesta, en cualquier lugar donde la persona esté interactuando, le da alimentos que no corresponden. Te das cuenta que un texto de carácter periodístico como una noticia, o cualquier texto en definitiva, puede ser interrogado con las 6 preguntas para interrogar un texto. En este caso, también, como es una noticia, puedo buscar la estructura de esta noticia. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces, a modo de resumen, hoy día vimos 2 grandes temas: los tipos de ideas, textual e inferencia, y la noticia. ¿Sí? Ok, ahora como tarea te dejaré una actividad en el formulario Google Form. Ánimo, tú puedes y tiene que ver con lo que hemos aprendido en esta sesión. No te rindas, ¿ya? Y hasta acá llegó esta clase. Que estés muy bien. Chao.